Bienvenido y bienvenida sea usted esta tarde a nuestro programa de nuestro Ministerio Pan del Cielo, Abriendo las Escrituras. Gracias por su sintonía, por estar siempre pendiente de nuestros programas. Le damos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos. Hermano Hugo, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, bendiciones. Amén. Hermana Karina, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Hermano Walter, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Bendiciones. Estamos contentos aquí desde esta ciudad de poderte llevar una enseñanza más. En esta ocasión estaremos estudiando el tema Restaurando la Puerta del Pescado. La semana pasada estuvimos estudiando lo que es la restauración a la puerta de las ovejas, ¿verdad, hermanos? Amén. Y tuvimos un tema muy interesante. El día de hoy pues esperamos de que también sea un tema en el cual pueda ser usted edificado juntamente con nosotros. Todo esto cuando regresemos de esta pequeña pausa y comencemos a abrir las Escrituras. Y bien, queremos dar la bienvenida una vez más a todos los que nos sintonizan por adoracionradio.org. Gracias por su sintonía, gracias por sus saludos y siempre estar también, ¿verdad?, dejándonos saber de que están escuchándonos y que la radio, pues que es una bendición, se escucha por todo lo que es internet y en diferentes países de toda la Unión Americana y también, ¿por qué no decirlo?, de todo el mundo, hermanos. Así que son muchas las almas que se están bendiciendo de estos programas. Así que le damos a todos la bienvenida, usted que nos sintoniza por YouTube o por Facebook Live. Muchas gracias por su sintonía. Y bueno, hermanos, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, como cada tema bíblico, como cada enseñanza bíblica tiene algo para nuestras vidas. El día de hoy estamos estudiando la restauración de la puerta del pescado por Nehemías. Nehemías fue asignado, fue enviado de regreso a Jerusalén después de estar en el cautiverio en Babilonia por muchos años. Él es designado a regresar a Jerusalén y comenzar a reedificar los muros de esa ciudad que se habían caído. Bueno, cada puerta, cada pasaje que dirigía al pueblo de afuera para poder entrar a la ciudad de Jerusalén tenía un significado muy importante en nuestras vidas, hermano Hugo. En este caso, pues estábamos estudiando lo que es la puerta del pescado. La semana pasada, como repetimos, estábamos estudiando la puerta de las ovejas y significaba, hermanos, si nos puede recordar un poco, ¿verdad?, la audiencia, ¿qué significaba esa puerta del pescado? Es la primera puerta que reedificó Nehemías. Amén. La puerta de las ovejas, perdón. La puerta de las ovejas, sí. Estábamos hablando que era Cristo, ¿verdad? Él es la puerta del acceso al Padre. Es la única puerta de salvación para llegar a Él y también es el restaurar el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Aquí en la tierra. Porque dice que nadie llegará al Padre si no es por Él y hablábamos de eso, ¿verdad? De que Él es la puerta de las ovejas, por eso Él dijo, ¿verdad? Yo soy el pastor. Y entonces podíamos ver, ¿verdad? Que Cristo es el acceso, es la puerta para poder llegar al Padre. Y hablábamos, ¿verdad?, de que muchos tratan de llegar por otros medios, tratan de justificarse por medio de obras, por medio de hacer el bien. Pero realmente el único acceso que hablábamos la vez pasada, ¿verdad?, es esa puerta que es Cristo Jesús. Cristo Jesús, Señor nuestro, que Él mismo confirmó y dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, cada pasaje, cada puerta, cada entrada que conducía hacia lo que es la ciudad de Jerusalén tiene un significado y una enseñanza en nuestras vidas. Así que bueno, la segunda puerta no es la excepción. La puerta del pescado también tiene un significado y sucedían cosas allí, ¿verdad? ¿Dónde estaba ubicada esa puerta? ¿Qué significado espiritual tiene esa puerta?
del pescado para nosotros actualmente. ¿Y qué sucedía también ahí? ¿Qué pasaba? ¿Qué era? ¿Por qué habían 12 puertas? ¿Era que tenían que usarla para cada cosa diferente? Yo creo que sí, la puerta estaba muy organizada, ¿verdad? La ciudad estaba muy organizada y por cada puerta sucedían cosas. Eran diferentes las cosas que entraban a la ciudad. Y debemos de tomar en cuenta que nuestra vida personal, nuestra alma, como decíamos la semana pasada, cuando estudiábamos la puerta de las ovejas, es que nuestra alma tiene accesos también, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos dejando entrar a nuestra alma? Era lo que estudiábamos la semana pasada. Pues bueno, la puerta del pescado tenía ciertos accesos que ahora mismo vamos a comenzar a estudiar. Para entrar en el tema, queremos poner por favor a estudiar el verso de Nehemías 3 y 4. Que si por favor, hermano Walter, nos introduce a lo que es ese verso. Amén. En particular. Ahí dice que los hijos de Senaía edificaron la puerta del pescado, ¿verdad? Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesaber. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. De inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron a ayudar a la obra de su Señor. Amén. Ahí podemos ver la narrativa de cómo se comenzó a restaurar esa puerta. ¿Quiénes fueron los encargados de comenzar a reedificarla? ¿Y qué fueron las características también que se usaron? Por ejemplo, yo veía una característica en la puerta del pescado que no la tiene la puerta de la oveja. En este caso dice aquí en el verso 3 que le colocaron a esa puerta sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. La puerta de la oveja, hermano, no contenía ¿cómo podemos decir ahora? Un cerrojo, un pasador, algo que la cerrara. Lo cual nos indica que la puerta de la oveja es una puerta que está accesible 24 horas al día, 365 días al año. Esa puerta de la oveja es cuando nosotros entramos por el camino de Cristo, que no necesitamos un appointment. El Señor siempre está ahí dispuesto para recibirnos. Ahora, yo veo una diferencia. La puerta de la oveja, del pescado, sí contiene un cerrojo. Esa puerta sí se cerraba y se abría a voluntad de alguien, hermano, cuando se tomaba la orden de que esa puerta se abriera, ¿verdad? Entonces, una pequeña diferencia que hay que notar ahí, que ya a partir de la puerta del pescado, todas tenían un cerrojo, tenían un pasador, excepto la puerta de la oveja, ¿verdad? Así que comenzamos, hermano Hugo, analizando lo que es la puerta del pescado. Sí, esta versión dice que es la puerta de los pescadores. O sea que ahí era por medio donde los pescadores entraban todo el producto, por eso tenía un cerrojo, porque tenía acceso a lo que era el muelle de donde estaba el mar. Entonces por eso decía usted, ¿verdad? Que le colocaron a ellos cerrojos y barras para asegurarla, porque era fácil que alguien pudiera entrar. La puerta del pescado o del pescador, ¿qué es? Si me acompañan al libro de Juan 21, del 7 a 13, vamos a poder entender un poquito más. Dice: entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Cefas: este es nuestro Señor. Cuando Simón escuchó que era nuestro Señor, tomó su túnica y se ciñó a sus lomos porque estaba desnudo, y se arrojó al mar para llegar hasta Jesús. Y los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red repleta de pescados, pues no se encontraban muy lejos de tierra, sino como a 100 metros. Y al llegar a tierra miraron unas brasas, dice, puestas con un pescado encima y pan. Y Jesús les dijo: traigan de los peces que ahora han pescado. Entonces Simón Cefas subió y arrastró la red a tierra, repleta de grandes pescados, 153, y aun que era tanto el peso, la red no se rompió.
Luego Jesús le dijo, vengan a desayunar. Pero ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era nuestro Señor. Acercándose pues Jesús tomó pan y unos pescados y les ofreció. Y esta era la tercera ocasión que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Wow. Entonces, esto es la puerta del pescador. Podemos nosotros entender, ¿verdad? Que es la restauración del alimento ungido, la restauración de la revelación de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque lo que vemos nosotros aquí de Jesús es que cuando se habla del pescado es porque Él les está dando alimento a sus discípulos. Entonces ellos en ese momento estaban ellos desanimados, estaban ellos entristecidos. Podemos ver ahí que ellos, después de que Jesús fue crucificado, regresaron al mismo trabajo que andaban haciendo, que era la pesca, ¿verdad? O sea, perdieron ellos ahí, por decir así, la fe, perdieron la esperanza de lo que iba a acontecer según lo que ellos esperaban. Entonces regresaron nuevamente ahí. Pero dice ahí, si seguimos leyendo, dice, al terminar ellos de desayunar, Jesús preguntó a Cefas, dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? O sea, si seguimos leyendo ahí por motivo del tiempo, ¿verdad? No podemos, pero vemos que después de que Él se les aparece y les da de comer, ellos retoman nuevamente fuerza, retoman poder, retoman, como decir, Dios les dio otra vez esa revelación de que Él estaba resucitado, de que Él vivía. Entonces, la puerta del pescado no es más, dice acá, que la restauración del alimento sólido, el alimento ungido que Dios da por su misericordia. Amén, sí, porque yo leía en lo que era Jeremías, una narración, ¿verdad? Lo que era hablando sobre el tiempo de Nehemías, que lo que sucedía en esa puerta era que era donde entraba el alimento a la ciudad, ¿verdad? Es por eso que nosotros hablamos ahora de que representa el alimento, que es la palabra para nosotros, pero es porque esa puerta tenía, primero que todo, pues tenía esa cualidad, que era donde se comercializaba con el alimento sólido, era donde entraba a la ciudad el alimento, y es lo que estaba mencionando mi hermano Hugo, que es el alimento de la palabra, el alimento que toda alma siempre tiende a dejar entrar a su vida, ¿verdad? Nosotros como cristianos, aún los amigos que nos sintonizan, ¿verdad? Que también se alimentan de algo espiritual, porque como seres humanos todos necesitamos algo espiritual. El espíritu necesita un alimento también. Entonces la puerta del pescado en Jerusalén representaba esa puerta por donde entraba el alimento sólido. Y en este caso, la mayor parte del alimento que entraba era el pescado. Y es precisamente por eso que nosotros asociamos el pescado con el alimento espiritual. De hecho, nuestro Señor Jesucristo usó el pescado para alimentar multitudes. Amén. ¿Verdad? Y es por eso, hermano Hugo, que nosotros, hermana Karina, tomamos esas similitudes, ¿verdad? Para también hacerlo, tomar ese ejemplo de él, para llegar a la conclusión de que es el alimento espiritual, ¿verdad? La revelación. Que podemos ver que el pan, ¿verdad? El pan, en 1 Corintios dice Pablo, os di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía, dice, no podías recibirlo. O sea, el pan es la palabra de Dios, pero el alimento sólido es como con los discípulos, es la revelación misma de la palabra de Dios. O sea, el pan, por ejemplo, aquí habla de leche, ¿verdad? Leche está hablando de que necesitan palabra líquida porque aún no pueden digerir las revelaciones de los cielos, ¿sí? Sí. Por ejemplo, el pescado es como decir la revelación misma del reino de los cielos, la revelación misma de Jesucristo.
El pan es la palabra que Jesús dio, la palabra, ¿verdad? La que tenemos nosotros. Pero esta palabra necesita la revelación del Espíritu Santo, Amén. que es la puerta del pescado. El que nosotros no solamente necesitamos leer y tener el conocimiento, porque muchas veces, ¿verdad?, pensamos que la teología y el conocer la Biblia de pasta a pasta lo es todo. Pero sin la revelación, si no restauramos esta puerta, si no restauramos la revelación, o sea, si no hay una revelación de parte de Dios, yo puedo venir y narrarte la Biblia de pasta a pasta. Dice que Satanás la conocía porque le decía también, escrito está. Él la conocía. Pero hay muchos que no han restaurado esta puerta, que simplemente tienen conocimiento, simplemente tienen un estudio, pero no ha venido la restauración, la revelación misma, que es la puerta del pescado. El tener esa revelación como la que hemos tenido nosotros, ¿verdad? De que, ok, muchos conocen que la palabra, Jesús dijo, id y hacer discípulos a las naciones. Y muchos la han oído, pero no se les ha revelado. Amén. Entonces necesitamos restaurar esa puerta. Necesitamos en nuestra vida que esa puerta se abra y se restaure. ¿Y cómo lo vamos a restaurar? Pues ahí más adelantito vamos a ir aprendiendo. Amén, hermano Walter. Amén. Pues la puerta del pescado, hermano, amén. Esa revelación, ¿verdad? No solamente porque pienso que hay tantas personas, como dice el hermano, ¿verdad?, que leen, y incluso he tenido pues personas, amigos cercanos, muy queridos, que dicen, pero yo leo, escudriño la Biblia, pero no la entiendo. Es porque no hay revelación, hay una parte que está faltando, hermano. Hay una parte de nuestra vida que tiene que ser restaurada, ¿verdad? Amén. Y esa precisamente es esta puerta, Amén. hermano Walter. Amén. Pues lo que puedo ver acá, como dicen, ¿verdad? La Biblia la pueden conocer, como dice mi hermano, ¿verdad?, al derecho y al revés, ¿verdad? Yo sé muchos testimonios, pero realmente el pastor nos hacía una pregunta hace tiempo atrás y decía, ¿en qué lenguaje está escrito la Biblia? Muchos en hebreo, arameo, griego, español, inglés, y vienen todos los lenguajes que se hablan en esta tierra, ¿verdad? Correcto. Pero más sin embargo, ahí viene el problema de la persona, porque lo lee con su mente carnal, ¿verdad? Y la Biblia está escrita en un lenguaje espiritual. Así O sea, es. necesitamos la revelación del Espíritu, ¿verdad? Correcto. Que nos guía a lo que es realmente lo que el Señor quiere transmitir a través de su palabra. Lo que decía mi hermano me llamó la atención, ¿verdad? Porque realmente hace falta ese alimento que viene de parte del Espíritu, ¿verdad? Que estamos hablando sobre la puerta del pescado. Pero me llamó la atención algo que dijo el hermano, ¿verdad? Y me viene aquí el pasaje que está en Marcos. Si lo empezamos a leer, Marcos 6, desde el 30, está muy interesante, ¿va? Como usted dice, el Señor alimentó multitudes a través de, usó el pan y usó el pescado. Venimos viendo la palabra y el alimento sólido, ¿verdad?, que viene de la mano, viene agarrados, ¿para qué? Para dejar una saciedad en nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿verdad? Amén. Voy a leerlo aquí rapidito. Dice en San Marcos 6:30, dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, venid, apartados de los demás, a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera de comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado, pero la gente los vio partir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas alrededor y se compren algo de comer. Vamos a parar acá. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el Señor estaba en un lugar que era desierto, ¿verdad? Y muchas veces el pueblo del Señor andan en un desierto, ¿verdad? Porque está seco, eso está seco, no hay alimento, como vemos aquí, no había alimento, ¿verdad? Y los mismos discípulos le dijeron al Señor que los despidiera, ¿verdad? Porque sabían que no tenían, ellos no habían comprendido, ¿verdad?, el mensaje, que lo que el Señor iba a hacer en ese momento, pero se dan cuenta de que el lugar está desierto y quiere despedir a las multitudes para que lleguen
para que vayan a comer y a descansar, ¿verdad? Mas sin embargo, el Señor los prueba en ese momento y les dice, ¿verdad? No hay necesidad de despedirlos, alimentados vosotros, ¿verdad? Y ahí vamos viendo lo que es lo en la espiritualidad. El discípulo del Señor tiene que estar lleno de la palabra, del alimento, ¿verdad? Espiritual, para darle al pueblo, a la multitud que estaba necesitada en ese momento. Si vemos, ese alimento era indispensable, fundamental en ese lugar. Y el Señor, ahí es donde ustedes sabrán la historia, ¿verdad? Donde ora el Señor y viene la multiplicación. Y dice que fueron alimentados como 5,000 hombres, aparte sin contar mujeres ni niños. O sea, el Señor en su palabra y dice que quedaron saciados. Yo me puedo poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo como pescado, wow, es algo bien, me sustenta, me aguanta mucho tiempo, ¿verdad? Mi cuerpo también lo recibe muy bien. Porque yo pienso que un alimento, si a las personas, muchas personas les gusta el marisco o cosas así, pero realmente el pescado es algo que sacia. Y estamos hablando aquí lo que es lo espiritual también, ¿verdad? Que el discípulo tiene que llevar y saciar al pueblo. Amén. No, muy bonito pasaje, hermano, que está aquí en San Marcos, ¿verdad? El libro de San Marcos 6, y comenzamos a leer desde el 30, 6:30 en adelante. Amén. Para que todos ustedes que estén ahí, ¿verdad? Viéndonos en este momento y que no pueden tomar su Biblia, pero si puede tomarla, léala despacio. Marcos 6:30, no lo tenemos en el PowerPoint, pero por ser pues un pasaje, un blog muy grande, pero sí muy edificante, que el Señor usó los peces no solo para alimentar un pueblo, sino que tomando ese factor de revelación, se les reveló como un Dios poderoso, se les reveló como el Dios milagroso. No solamente dando, esa es la importancia, hermano, de un ministerio completo. La importancia de un ser humano completo es aquel que no solamente te sacia, te quita el hambre física, sino que también aquella espiritual. Amén. Porque realmente somos seres espirituales que muchas veces tenemos en nuestra vida tantas cosas que no comprendemos, pero es porque esa puerta del pescado, podríamos decir, ese contacto espiritual entre lo humano y lo divino está muchas veces quebrado, y por eso no viene la revelación, hermano. Amén. Vemos en esta puerta, hermano, que muchas veces nosotros como cristianos decimos, ¿por qué nosotros la tenemos que restaurar? Pero lo que pasa es que a veces el desánimo entra en nosotros y queremos volver a donde ya el Señor nos ha sacado. Entonces es donde viene esta puerta que tenemos que restaurar, y tenemos que volver otra vez a entender que ahora debemos de alimentarnos de ese alimento sólido, que no podemos volver a lo anterior, como decía Pablo, ¿verdad? Regresar a lo básico, sino que debemos de seguir de gloria en gloria, alimentándonos más, para que podamos alcanzar esa revelación de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Pero muchas veces el mismo desánimo nos hace querer volver atrás, de donde Dios ya nos sacó. Queremos volver, como hablaba un pasaje, creo que es en Lucas 24:13, que habla de los dos que iban en el camino y que teniendo al Señor con ellos, caminando, ellos no se dieron cuenta de que Él estaba caminando con ellos. Y es porque pues estaban tan desanimados por lo que estaba sucediendo que no se daban cuenta que Él mismo estaba con ellos. Realmente eso me está interesando, hermana, lo que usted decía, ese análisis que usted decía, que muchas veces queremos regresar y queremos volver atrás. Eso me da la impresión a mí que esto de las puertas es un orden. Amén. Es un orden que vamos de la puerta 1, que fue la puerta de las ovejas, que es donde entramos a los caminos del Señor. Podemos entrar por ese camino. Y segundo, que empezamos a tener ya la revelación de lo espiritual. Usted dice que muchas veces queremos regresar a la primera etapa y entonces por eso la revelación no viene. Pero bueno, vamos a seguir analizando lo que es la puerta del pescado, su significado, su aplicación espiritual a nuestras vidas. No sin antes de irnos a la pausa, pues felicitar también a todas las personas que también nos han llamado, nos han dado pues ahí también comentarios de ánimo para seguir adelante. Y hermano, también antes de irnos a la pausa quería agradecer, como ustedes podrán ver, estamos estrenando pues gran parte de nuestro estudio, ¿verdad? Estamos estrenando
mueblería y todo. Y queremos agradecer realmente, hermano Hugo, usted es el encargado porque por medio de usted se hizo la conexión para la persona que nos proporcionó esto. No, amén. Nuestro hermano Francisco, ¿verdad? En los ministerios llamada Final en Downey, el Señor le puso en su corazón, ¿verdad? Donarnos esta mueblería de parte de su jefe, ¿verdad? Que él pues se abocó a nosotros, ¿verdad? Porque sí, el Señor le puso dar para la obra y queremos bendecir a nuestro hermano Francisco, a su familia, ¿verdad? Su vida principalmente por haberle obedecido a la voz de Dios. Amén. Hay realmente personas pues que están sintiendo en su corazón de una u otra forma bendecir este programa que pues lleva palabra a tantas vidas. Muchas personas también pues les encanta ver el programa porque se edifican juntamente con nosotros. Creo que el hermano Francisco está juntamente trabajando con el hermano Fermín Iglesias. También queremos saludar a Fermín Iglesias porque entiendo que su compañía se está relocalizando, se están moviendo. Entonces creo que yo creo que el Señor es bueno y el Señor le va a dar cosas nuevas a él, le está dando nueva mueblería, está invirtiendo en cosas grandes y esto pues que iba a quedar a un lado, él lo ha donado para nosotros, para que nosotros lo utilicemos. Amén. Así que muchas gracias hermano Fermín Iglesias si nos está sintonizando. Y les agradecemos por esta donación, ¿verdad? Así que hace lucir muy bonito el estudio. Así que por esa razón estamos estrenando estudio esta noche, hermano Walter. Amén. Amén. También queremos agradecer, ¿verdad?, a todos los que nos están sintonizando a través de adoracionradio.org. No se olvide de sintonizar cada mañana a nuestro hermano Elliot Pleites desde la ciudad de Las Vegas, 4 a.m. de la mañana. El hermano está intercediendo no solamente por Las Vegas, Nevada, aquí en Estados Unidos, sino por cada ciudad que nos sintoniza, intercediendo para que esas ciudades sean cubiertas por el poder del Espíritu Santo. Así que 4 a.m. de la mañana, todos los días, Elliot Pleites desde Las Vegas, orando por adoracionradio.org. Hermana Andrea Velasco también está con su programa cada miércoles, cada viernes, 7:30 p.m. de la noche. Edifíquese con las enseñanzas de la hermana Andrea Velasco. Así que con esto pues nos vamos a nuestra pausa y regresamos con más de el tema Restaurando la Puerta del Pescado. Amén. Me encantan los momentos que paso junto a ti, los pequeños detalles que me hacen sonreír. Me encantan los minutos que a solas me das, aunque no los merezco, tú siempre ahí estás, con tu amor, tu palabra, tu gracia. Momentos que no quiero que terminen jamás, instantes en mi vida que yo quiero grabar. Solo pido que nunca me dejes, y si fallo me abraces más fuerte. No imagino mi vida sin ti, no soy feliz si tú no estás aquí. Me encanta tu manera de empezar otra vez, cuando me he equivocado por 10ª vez. Me encanta tu mirada cuando no puedo más, cuando me abrazas fuerte y me haces llorar. Tu amistad, tu ternura, tu paz. Momentos que no quiero que terminen jamás, instantes en mi vida que yo quiero grabar. Solo pido que nunca me dejes, y si fallo me abraces más fuerte. No imagino mi vida sin ti.
hermanos, estamos de regreso y queremos saludar a los hermanos que nos están viendo por Facebook Live, nuestro hermano Sebastián Cos, a nuestra hermana Mercy, a nuestro hermano Víctor Morán, a nuestra hermana Claudia Cecilia. Los saludamos y los bendecimos. Hermana Mercy Reyes también. Nuestra hermana Mercy. Gracias por su sintonía, hermano. Amén. 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 Hermano, y antes de irnos a la pausa hablábamos sobre lo que es ese orden, ¿verdad? Que nos llamaba la atención lo que nuestra hermana decía, que realmente pues muchos piensan regresar y por eso bloquean muchas veces la revelación de lo que es la palabra. Hay un orden, hermano, en cuanto a la restauración sistemática, podemos hablar, que Nehemías usó en el capítulo 3 de Nehemías. Sí, eso es algo muy importante que como hijos de Dios, ¿verdad? Como creyentes de nuestro Señor Jesucristo debemos de aprender, porque no solamente es de decir, bueno, yo ya acepté a Cristo y eso es todo. No, el aceptar a Cristo, como decíamos, es la puerta de las ovejas, esa es restauración, el encontrarlo a Él. Pero de ahí viene un proceso en nuestra vida, un proceso donde nosotros debemos ajustarnos, ¿verdad?, a la palabra de Dios y de aprender, ¿verdad?, que no va a ser un camino, como muchos dicen, un camino donde vamos a parar de sufrir. No, es un camino donde el Señor Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz. Nosotros pudimos ver que la cruz que Él llevó no era una cruz fácil, una cruz pesada que necesitó, aún Él siendo el Hijo de Dios, ayuda. Entonces la puerta de las ovejas es ese proceso del cristiano que tiene que ir restaurando base por base, restaurando puerta por puerta, restaurando el alma, ¿verdad? Fase por fase. No es solo de decir, ok, ya acepté a Cristo, ya soy cristiano, gloria a Dios, ya voy para el cielo. No, el Señor quiere formar discípulos, el Señor quiere formar hijos obedientes, pero la obediencia requiere disciplina. La obediencia, ¿verdad? Nuestros hijos, cuando ellos nacen, necesitan ser enseñados, ¿verdad? Son bebés que necesitan leche y después necesitamos enseñarles un alimento sólido, ¿verdad? Después enseñarles a caminar, después enseñarles a estudiar y de último enseñarles lo que es la vida, ¿verdad? Cuando ya llegan a la adolescencia, a una madurez. Y de misma forma es cuando nosotros venimos a Cristo. Por eso decías tú, tiene un orden. El primer paso es reconocer a Cristo como nuestro Salvador. El segundo paso podemos ver, ¿verdad? Ahí en el versículo de Juan, donde dice que les dio de comer a sus discípulos. No le dio de comer a nadie más. Por eso dice que este es un alimento que no todos pueden comer, porque se ha de comer con mucho cuidado. De lo contrario, dice, se pueden espinar. Es palabra que no la pueden digerir. Hay niveles de revelación y Dios mismo no le da a todos esa revelación. Por ejemplo, alguien que acaba de venir al Señor, ¿verdad? Que acaba de reconocer a Cristo, él necesita, como decía Pablo, beber leche primero, saber quién era Jesús, saber la historia, de dónde vino, quién es Él, qué es lo que Él quiere de nosotros. O sea, prácticamente tenemos que nosotros ir avanzando hacia una madurez de conocer quién es Cristo en realidad, para después nosotros poder restaurar esta puerta. Tenemos que nosotros primeramente conocer, ¿verdad?, lo básico, es el Génesis, el Éxodo, la ley, cómo fue que todo, porque muchas veces venimos a Cristo y pensamos que ya con eso lo sabemos todo, pero no, sino que la revelación Dios no se la va a dar a alguien que acaba de empezar en los caminos del Señor, porque ¿qué revelación va a tener? ¿Revelación de qué? Si no tiene conocimiento aún de la palabra de Dios. Entonces yo como cristiano, como hijo del Señor Jesús, ya creí en Él. Mi tarea como hijo, como obediente hijo, es escudriñar las escrituras, aprender las escrituras, conocer la historia, saber quién era Jesús, saber qué era lo que Él hizo, qué mandatos dejó, qué es lo que espera de mí, para yo encontrar la revelación y el propósito por el cual Él me llamó. Es decir, poniéndolo en palabras un poco más, como le dijera, hermano, prácticas, comunes, prácticas. Realmente un pescado no se lo va a dar uno a un niño pequeño para comer, porque contiene, como usted decía,
contiene espinas, hay que saber cómo comerlo, de lo contrario uno puede ser perjudicial. Entonces, la vida del cristiano es igual, ¿verdad, hermano? Interesante lo que estamos tocando, este tema muy delicado, hermana Karina. Sí, hermano, también vemos que el pescado es para los que obedecen, para los obedientes, para los que practican lo que aprenden, para que Dios les dé Dios no le puede dar esta revelación a alguien que es desobediente, porque ¿cómo se la va a dar? Entonces no la va a utilizar para un bien. Entonces no es para cualquiera, sino para el que obedece. Entonces el Señor envía esa revelación y nosotros con esa revelación nosotros ya podemos tener autoridad para poder ejercer sus mandatos. Amén, gloria a Dios. Claro, sí, aquí dice en Hebreos 5:12, dice, pues aunque ya debieras de 6 maestros, dice, otra vez tenés necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no alimento sólido. O sea, que sí es posible regresar, es posible sí, que una persona haya alcanzado ese porque nivel. hay muchos, como por ejemplo a Pedro, ¿verdad? Que estaban pescando otra vez. Amén. Tuvo que el Señor mostrárseles por tercera vez, dice. Amén. Por tercera vez, porque otra vez andaban desanimados, otra vez andaban pescando, otra vez sin rumbo y sin dirección, como dicen por ahí. ¿Va? Entonces el Señor necesitó nuevamente revelárseles y confirmar. Entonces, y así es muchas veces la vida de nosotros como cristianos. Los golpes de la vida, las cosas, las tareas, el trabajo, muchas veces nos desaniman, los conflictos, y tú que estás escuchando esta noche y que tú ya conociste a Cristo como hijo, como decía mi amada, necesitas ser obediente, necesitas tú escudriñar la palabra para que esa revelación venga a nuestra vida, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, la misericordia de Dios, de aquel que está en desánimo, pero anda en obediencia, pero cree en el Señor y anda desanimado por lo mismo, ¿verdad? Que el enemigo siempre va a querer meter desánimo. Jesús en su misericordia siempre nos va a dar una revelación, una confirmación de que Él está con nosotros. Por ejemplo, yo bendigo al hermano por lo que hizo con donar estos muebles, porque eso me confirma a mí que el Señor está con nosotros. Amén. Que podemos, es como si había un desánimo poquito ahorita en lo que estamos haciendo, ¿verdad? De decir, bueno, y ahora, ¿verdad? ¿Quién podrá defenderme? Pero vemos que el Señor es misericordioso, que el Señor viene y se nos revela de una o de otra forma. Yo puedo ver ahora y palpar que Dios está con nosotros. Sí, porque Dios trabaja de esa manera, ¿verdad? Muchas veces, no sé, tú que me escuchas, amigo, amiga, ¿verdad? Pensamos que Dios tiene que manifestarse por medio de un ángel, teniendo una visión súper fantástica. Bueno, déjame decirte, Dios trabaja a través de vasos que Él usa. Amén. Dios trabaja a través de personas, porque la bendición puede llegarte a través de alguien que tú menos esperas. En este caso, pues Dios lo ha bendecido por medio de un hermano de la iglesia, pero que realmente está asociado con una persona que no es de la iglesia. Amén. Que realmente, y entonces nos ha venido la bendición de parte de quien menos nosotros esperábamos, ¿verdad? Pero nuestro hermano Fermín Iglesias lo bendecimos desde acá. Muchas gracias, otra vez reiteramos eso. Y también queremos dejar abiertas las puertas que cualquier contacto que tú quieras tener con nosotros, puedes hacerlo a través de la página Ministerio Pan del Cielo. Amén. Ahí nos puedes dejar un mensaje y cada uno de nosotros somos administradores de esa página. Podemos responderte por si acaso hay el deseo de bendecir pues el ministerio y este programa que nosotros hacemos para que muchas vidas puedan ser restauradas, para que muchas vidas tengan conocimiento igual que nosotros, que aprendemos juntos de la palabra de Dios. Amén. Nosotros estamos aprendiendo y analizando la palabra junto con ustedes aquí. Así que si usted quiere bendecirnos de otra manera, de la manera que sea, contáctese por medio de Ministerio Pan del Cielo. Amén. Página en Facebook, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Continuando, ¿verdad? Con el tema mi esposa decía que
uno de los requisitos para que la revelación venga es que uno tiene que ser obediente. Correcto. Decía yo, ¿verdad? Que cuando uno tiene hijos, el niño, ¿verdad? Cuando empieza a tener ya sus propios pensamientos, sus propias ideas, uno le dice al niño, hey, no toques ahí, no toques ahí. O sea, uno le empieza a enseñar al niño la obediencia, de que tiene que respetarnos a nosotros como autoridad. Yo pienso que nosotros como padres somos cabezas de hogar, ¿verdad? De la misma forma nosotros, como queremos autoridad de nuestros hijos, nosotros debemos de tener esa obediencia con nuestra autoridad, que es Cristo Jesús. Sí. Entonces, como nosotros no podemos venir y premiar a nuestros hijos si son desobedientes, de la misma forma el Señor no nos va a revelar su palabra, los tesoros que hay allá arriba, si andamos en desobediencia. Por ejemplo, dice acá, es para los que reconocen autoridad y están bajo autoridad, ¿verdad? Dice 1 de Pedro 1:22, dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, aprendió obediencia por lo que padeció. Cristo, por eso te decía, la puerta principal es la de las ovejas. Aprender a caminar como Cristo Jesús caminó. Él toda la noche subía al monte, dice, a orarle a Dios, y Él le revelaba lo que tenía que hacer. Él sabía, o no sabía Él, que el tiempo de Él había llegado. Amén. Y Pedro le dijo, no, que no te ocurra eso, le dijo. Él sabía el tiempo. Dios le había revelado el propósito por el cual Él estaba acá. Todos dicen, oh, pues Él era Dios. Pero no era así. Él era un hombre como nosotros y enseñó un camino de obediencia. Y obediencia hasta la muerte y la muerte de cruz. Para poder llegar a esa revelación, nosotros tenemos que ser como Él. Como todo hijo quiere ser como su padre, como todo estudiante, como su maestro, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros para que esa revelación, para que esta puerta se pueda restaurar en nuestra vida. Primero empecemos por la de las ovejas. Amén. Siguiendo a Cristo Jesús, siendo como Él, ¿verdad? Amén. Orando, dando amor, por sobre todo, haciendo todo por amor como lo hizo Él. Y entonces se restaurará la revelación que es esta puerta. Es lindo este tema, es muy hermoso porque es un proceso la vida del cristiano y muchas veces no entendemos por qué no avanzamos, por qué estamos estancados. Por eso la importancia de este estudio, ¿verdad, hermanos? Para poder aprender a seguir avanzando. Amén. Bueno, Walter, es importante aprovechar el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo donde todavía la gracia de Dios se complace en revelar, porque su palabra dice que Él no hará nada sin antes anunciarle a sus siervos los profetas. Es parte de la revelación de Dios, ¿verdad? Es parte de esos misterios que Él quiere revelarle a sus hijos, pero solamente será restaurando la puerta del pescado, la puerta en la cual tú puedes digerir las revelaciones de Dios. ¿Verdad, hermano? Amén. Lo que decía mi hermano Hugo es con respecto, ¿verdad?, a la obediencia y de que el Señor le da su revelación, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta también en ese pasaje. Yo me enfoqué mucho en esto, he estado meditando tanto en el pasaje de Marcos, ¿verdad? Porque Jesús, cuando reparte el pan y el pescado, se los da a sus discípulos para que ellos lo repartan. Y es algo bien interesante, ¿verdad? Que nosotros, o sea, todos tenemos que ser discípulos, ¿verdad? Seguir los pasos que Jesús dio para poder nosotros recibir esa revelación, ¿verdad? Pero me llama la atención como que el Señor confirma ahí, ¿verdad? Esto de que Jesús hizo el milagro, ¿verdad? Ok, y dio el alimento a sus discípulos para que ellos lo repartieran, no fue Él el que lo repartió. O sea, si nosotros queremos tener esa revelación, ¿verdad? Y es un deber que tenemos nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos dijo, es el gran mandamiento, ¿verdad? En otras palabras, lo que usted está diciendo, hermano Walter, es que esa revelación, la palabra revelada, no solamente la palabra expuesta como muchos la pueden exponer, dar una clase, el pan, Ajá. pero ese elemento de la revelación, usted me está diciendo, hermano, que, digo, para los que nos están escuchando, ¿verdad? Y muchos amigos que nos sintonizan, familiares,
que la revelación de la palabra puede venir también a través de un siervo que esté predicando esa palabra. Amén. Porque como le repito, muchos, cuando hablamos de revelación, muchos piensan que tiene que ser directamente de parte de Dios por medio de un sueño, por medio de una visión, por medio de una aparición extraordinaria. Bueno, la revelación puede venirte por un expositor de la palabra que contenga esa unción y ese poder que usted me está diciendo. Amén. Cristo mismo en ese pasaje, ¿cuál era, hermano, la cita que me dijo? Este está en Marcos 6. Marcos 6. 6:41 me parece que está ahí. Expresa que Cristo mismo repartió esos sus pescados discípulos. a los discípulos para que fueran repartidos entre la gente. Es decir, que la revelación puede ser llevada a través de los discípulos de Cristo. Amén. 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 Está más claro, no puede estar aquí en ese pasaje, hermano, de Marcos 6:41. Sí, para Muy llegar a tener interesante. esa revelación necesitas, pues, como decía yo, ¿verdad? Aprender primero a ser discípulo. Amén. Amén. Para que esa revelación Amén. venga. Correcto. Ujú. Muy Amén. interesante. Hermana Karina. Sí, Unas hermano, últimas. vemos también que, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, ellos tenían mucho conocimiento, Sí. pero no tenían revelación. Sí. Incluso en este tiempo hay muchos que se oponen a la revelación, solo quieren tener conocimiento, pero se oponen a esa revelación que el Señor está trayendo. Entonces podemos entender que no para todos es. No para todos es esa revelación. Está esa pelea en que ahora dicen, oh no, es que ya todo está dicho, ya todo está hecho, no hay revelación. Pero creo yo que es porque hay inmadurez o realmente no han entendido lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Entonces es de agradecerle al Señor que pues nosotros estamos abiertos para que venga su revelación por medio de la obediencia, ¿verdad? Encontraba yo un verso, hermanos, creo que se nos está llegando la hora de cerrarlo. Amén. ¿Alguna aportación adicional, hermano Walter? Amén, amén. Solo quiero aportar esto lindo, ¿verdad? Que el Señor habla en Lucas 9, ¿verdad? Del 12 a 17, para ser corto, solo ahí está hablando habla una palabra dice que de Betsaida, ¿verdad? Y esa palabra es interesante porque me llamó la atención que el significado de esa palabra Betsaida significa casa de pez. Y era el hogar donde estaba Andrés, Pedro y Felipe. Fue donde el Señor les hizo el llamado, ¿verdad? Y pues ellos eran pescadores, ¿verdad? Entonces, lo lindo de esto es que cuando Él reparte a sus discípulos, ellos tenían experiencia, ¿verdad?, en pescar, porque les dice, venid y os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Y ese es el llamado para muchos como discípulos del Señor. ¿Y cómo vamos a pescar las almas para el Señor? ¿Verdad? Es a través del conocimiento y la revelación de su palabra. Amén. Que conforme a la obediencia, ¿verdad? Que nos damos cuenta que los muros fueron destruidos por la desobediencia del pueblo de Israel. Cuando se fue a restaurar las puertas, antes de restaurarse se vio que todo eso pasó por la desobediencia, ¿verdad? En la obediencia nosotros el Señor nos puede usar, ¿verdad? Para pescar las almas, que es el propósito, yo pienso, de que el Señor nos ha hecho el llamado, ¿verdad? Y vemos que esta gente que habla en el pasaje de Marcos estaba en el desierto, ¿verdad? Muchos están pasando un desierto, ¿verdad? Tienen hambre porque andan por lugares secos, ¿verdad? Que no hay realmente alimento. Pero el Señor tiene ese alimento. Y no solo hacía eso, sino que también sanaba. Dice la palabra que sanaba en esos lugares. Él sanaba ciegos, cojos, de todo lo que llegara, todo el que tenía necesidad. Dice que llegaba a Él y Él lo sanaba. Amén. Amén. Entonces, esto es nada más el consejo, ¿verdad? Si tú te sientes en un desierto en este momento, ¿verdad? Acércate al Señor. Amén. Acércate al Señor. Él tiene el alimento que tú necesitas para restaurar tu alma, que es el propósito por el cual nosotros estamos acá tocando estos temas, ¿verdad? Que son 12 pasos para restaurar el alma. Entonces vamos por el segundo y esperamos tenerlos con nosotros en la próxima A mí ocasión. me gustaría pues cerrar, ¿verdad? Hablándole a la audiencia que nos oye y nos ve a través de los medios, que si tú ya aceptaste a Cristo, el siguiente paso es hacerte un discípulo. Y me gustaría darte características de lo que es un discípulo. Dice que el discípulo es obediente a Dios, reconoce sus autoridades, practica la enseñanza, es humilde, se somete
es ayudante, colaborador, es de bendición, dice. El discípulo se parece a su Señor. Entonces el discípulo dice, por lo tanto Dios va a trabajar con discípulos que se dejen trabajar. Dios tiene un propósito para cada discípulo. Entonces, si tú ya aceptaste a Cristo, eres nuevo en el Evangelio, tu siguiente paso es ser un discípulo del Señor, para que esa revelación, esta puerta se pueda abrir en tu vida, se pueda hacer un rema en tu vida y ser un discípulo del Señor, porque a eso hemos sido llamados, discípulos de Él, para ir y hacer más discípulos. Entonces esta noche, mi amigo, estas son 7 características que tú debes de tener como discípulo para que la revelación de la palabra se haga real en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Dios te bendiga. Amén. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida, ¿verdad? No es solamente decir, ok, ya acepté a Cristo y ahí queda todo. No, es de seguir avanzando, seguir caminando, seguir de estos pasos, ¿verdad? Amén. Este proceso. Entonces el siguiente es el ser obediente para ser un discípulo del Señor. Amén. Y restaurar la puerta de la revelación. Amén. 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 Bueno, muchas gracias por tu sintonía. Vamos a tener una palabra de 1 minuto de oración por tus peticiones, por tus necesidades. Sabemos de que todos como pueblo de Dios tenemos necesidades en nuestra vida. Amén. Entonces ese es nuestro propósito, compartir contigo unos minutos aquí de enseñanza, pero sobre todo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que se revela con poder. Amén. Si tú puedes creer que Él se revela a tu vida, la mejor revelación es la revelación de su poder para poder suplir las necesidades de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos por esta hora, Señor, esta hora en la que hemos expuesto tu palabra. Hemos expuesto, Padre mío, lo que es la restauración de esa conexión entre tu revelación y nosotros, Padre. Nuestra mente, nuestra vida. Dios mío, en esta tarde ayúdanos a no solamente ser creyentes en ti, no solamente creer, no solamente, Señor, entrar por esa puerta tan preciosa que es la puerta de Cristo Jesús, la puerta a la vida eterna, sino que también, Padre, te pedimos que nos ayudes a entrar por esa dimensión de la revelación, Padre, donde está el alimento que te causa revelación, el alimento sólido, Padre, no solamente la leche de los rudimentos, sino que te padre, que abras nuestra mente para el entendimiento de lo que es tu santa voluntad. Padre, esta tarde encomendamos a ti a cada televidente, Señor, a cada radioescucha por medio de adoracionradio.org y cualquier medio, Señor, cualquier página virtual que nos estén viendo, nos estén escuchando, sea bendecida esa vida, Señor, que esa vida sea llena de tu conocimiento, Padre, que te reveles a cada necesidad con el poder de tu sanidad, con el poder de tu provisión, Señor. Y te pido, Señor, que a nosotros sigas poniendo ese ánimo, ese deseo de poder compartir tu palabra, lo que tú nos has dado por gracia, que sea expuesto por gracia también para todo aquel que tiene hambre de tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo, te agradecemos, Padre, y te pedimos que tengamos una semana, cada uno de los que nos están viendo, cada uno que nos sintonizan, que tengan una semana bendecida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos. Amén y amén. Gracias.